Autotráfico y las fotoinfracciones. Cancelación insuficiente. Comienza el show. ¿De qué se ríe Duarte? El Congreso queda a medias en el sistema anticorrupción. ¿Qué sucederá con la Comisión de Derechos Humanos? Y las ratificaciones en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. ¿En realidad es un proceso democrático o mera simulación? Quédese con nosotros en Controversia. Autotráfico, la foto de una cancelación anunciada. El domingo pasado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la rescisión de contrato con Autotráfico, pero las fotomultas seguirán. La empresa se mostró abierta a la cancelación del contrato, claro, bajo el pago que conlleva tal decisión del gobierno estatal. Según los expertos, la cancelación del contrato, a la que ya se sumó Ciudad Guzmán, costará a los jaliscienses cerca de 100 millones de pesos. Por cada fotomulta aplicada, la empresa se quedaba con el 40% del pago de la misma. De 2013 a 2016, aumentaron en un 175% las fotomultas en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que significaba al año cerca de 1.205 millones de pesos recaudados. Y para entrar en materia, saludo a mis compañeros, en esta ocasión aquí en Controversia. Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ángel. Jaime Barrera. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches a todos. Y damos la bienvenida a David Gómez Álvarez. Muy buenas noches. José Ángel. Buenas noches. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Bienvenido. Sonia Serrano, le enviamos también un saludo. Bueno, deseándole que le vaya bien porque el tráfico está imposible en la ciudad hoy. De nueva cuenta colapsada por esta tormentita que nos sorprendió y por los cierres viales en cuanta parte se les llega ocurriendo. Todo sea por la prosperidad, nos dicen. Autotráfico, ¿suficiente esta cancelación? A ver, por todo lo que se dice, yo creo que sí tiene que venir una investigación, un corte de caja cuando se haga este traspaso de toda la tecnología, del software de la empresa Autotráfico al gobierno del estado. Creo que fue una muestra de alguna manera de sensibilidad del gobierno del estado el terminar un contrato que venía siendo criticado desde hace muchos meses, que desde que se contrató en el sexenio pasado estaba en términos de suma conveniencia para la empresa, con el parapeto de que era una política, era como la adopción de una política internacional para disminuir el número de víctimas por la principal causa de muertes en el mundo, que son los accidentes vehiculares. Pero sí creo que les ganó la ambición. Eso generó toda una crítica porque se hablaba de multas tramposas que se ponían en bajadas, que se ponían sin avisarle al automovilista. Entonces, más que buscar crear conciencia en el automovilista para que redujera la velocidad, se convirtió en un negocio que a todas luces era sumamente rentable para la empresa. Entonces, creo que la revisión tiene que ir tanto para ver cuánto le va a costar al gobierno operarla y quién permitió que se hiciera en esas condiciones, ¿no? Desde el primer momento en que se cobraba por multa enviada, ¿no? Eso no sucede en ningún lado. En este gobierno quisieron acotarla y dejarla como que se le pagara el porcentaje por multa cobrada, pero bueno, pues tampoco quedó, creo, en un esquema transparente. Eso es lo que tiene que buscar. Peor, perdón que te interrumpa, porque por multa cobrada, luego Autotráfico lo que hacía era no enviarla. Total, al siguiente año te agarran cuando vayas a pagar el referendo vehicular, tantito, ¿no? Y ellos de cualquier manera se jalaban su dinerito. Peor tantito, ¿no? También. Así es. Julio Ríos. Se comentaba, estuve escuchando pues comentarios en los que se quejaban de que se politizó de más el tema de estas fotoinfracciones y pues cómo no se iba a politizar si había tantos personajes precisamente de la clase política metidos en este asunto. Y pues esto resultó al final como aventar una cubeta de lodo al ventilador. Finalmente salieron salpicados muchos, no solo
no solo del PRI al principio como eran Gudiño y Salvador González, sino que ya después algunos notables expanistas y hoy MCistas como Diego Monraz y también, por ejemplo, el alcalde de Ciudad Guzmán, pues salieron también metidos en este tipo de asuntos y contratos con esta empresa que, hay que decirlo, está en muchos estados de la República, también con polémicas, desde la época, por ejemplo, en Veracruz con Javier Duarte o con Moreno Valle en Puebla, y la empresa ha estado con esquemas en algunos lados más ventajosos, en otros menos, como ya lo comentaba Jaime, y pues bueno, es un hecho que el fin del programa es noble, eso no, nadie lo discute, debe de haber este respeto a los límites de velocidad, y bueno, no debería haber este tipo de acciones si hubiera la cultura vial suficiente, pero bueno, por eso existen los topes, por eso existen este tipo de medidas, y ahí si no se hubiera aumentado el número de multas en el contrato, las que se tenían que hacer, si no se hubiera aumentado el porcentaje tan alto, quizá hubiera continuado, no se hubiera dado todo este escándalo, pero comenzó todo a brotar y brotar. Fue una política que más parecía para chuparle la sangre al ciudadano, y pues ahora el daño que se hace es que en un programa tan noble se haya perdido la credibilidad y el respaldo social. Yo pienso que ese también es el gran daño que se ha causado. Que si hubo, que si no hubo los famosos cochupos o lo que fuera, que luego ya empezaron a grillar, ese es el daño que se tiene con esto. Se pierde la credibilidad social para un programa que en principio era noble y que se pervirtió por este tipo de asuntos que ya se mencionan. David. Sí, yo creo que no es una concesión del gobierno ni hay una sensibilidad de parte de las autoridades. Yo creo que más bien hay una presión social y señalamientos muy puntuales de corrupción que obligaron a la autoridad, en este caso al gobernador del estado y a algunos alcaldes que rápido se apresuraron a todos cancelar estos contratos. Yo creo que habría que hacer por lo menos tres cosas. La primera sería hacer una auditoría a fondo del programa, porque está bajo sospecha, está muy señalado, y hoy en la opinión pública existe un malestar de que fue un gran negocio de algunos cuantos. Y esa auditoría tiene que ser en serio y a fondo para ver en qué se gastaron y cómo se ingresaron los más de 1.200 millones de pesos que se han recaudado por esta vía de las fotomultas. Segundo, creo que habría que hacer una evaluación en serio del programa. Este sondeo que hizo el gobierno del estado, pues es un sondeo sin rigor, un sondeo sesgado, cuyos resultados no se pueden verificar y que simplemente legitimaron como estrategia mediática una decisión obligada que tenía que tomar el gobernador. La realidad es que se tiene que evaluar en serio, con instrumentos rigurosos de manera externa para ver si realmente cumple ese propósito, porque el solo hecho de llamarle a este programa Salvando Vidas o como se quiera que se llame, igual que el otro que es el Torito famoso, eso no significa que esté persiguiendo ese objetivo, significa que es un eufemismo para llamarle de una manera que justifique un propósito distinto, que es el de financiar una caja chica del gobierno y de enriquecer a una empresa privada. En ese sentido habría que auditarlo en serio, habría que evaluarlo externamente en serio y habría que replantear el programa dentro de una estrategia y de una política pública mayor para realmente entonces buscar salvar vidas, evitar accidentes, disminuir límites de velocidad, que se hace de muchas maneras. Este es un solo programa. El problema es que se planteó de manera aislada y no junto con otras medidas que pueden ser de cultura vial, de detención de conductores, de retiro de licencias, de algunas de las medidas que ya anunció el gobernador y que están muy bien, pero que es una vez que ya el tema está totalmente desacreditado. El problema es que la credibilidad, como decían, está en juego en el sentido de que el gobernador y el gobierno tienen que rendir cuentas. Yo creo que no basta con hacer esto, sino también pues hay que explicarle a quienes firmaron los convenios y los contratos que digan por qué con esos criterios y con esas cláusulas dieron un contrato tan ventajoso a una empresa privada que en efecto pues ha hecho su trabajo, pero que ellos tienen un propósito muy distinto del objetivo público que se debe perseguir. Yo tengo mis dudas respecto a las ventajas que represente que ahora sea el gobierno del estado directamente el que se haga cargo del programa. En algún momento la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, se hizo cargo de manera directa y el programa se vio afectado por la burocracia misma. A ver, creo que todo el mundo celebró la noticia de que se terminara el contrato con esta empresa, por lo que ya se ha expuesto aquí,
Pero vamos, ahora viene el reto importante para el gobierno, que es efectivamente en 4 meses hacer una buena transición y hacer un programa eficazmente operado, que no es una cosa sencilla. Digo, el esquema de concesionar para que se ejecute una política pública como esta no es malo en sí mismo. Lo que faltó aquí fue transparentar los términos del contrato y evitar que fuera más un negocio que un programa para salvar vidas, ¿no? Creo que esa podría haber sido una salida. Ya se optó por anunciar y decir que lo toma el gobierno con 5 mejoras. Yo veo muy bien este tema de ser acumulables las multas para el tema de tu licencia. Creo que eso muestra que no es negocio, sino que el fin es tratar de que la gente sea consciente de que no puede andar corriendo en las avenidas porque es una amenaza, ¿no? para todos los demás que andan circulando y para los peatones. Pero bueno, ahí hay un reto importante, ¿no? ¿Cómo lo va a operar y cómo va a ser para que en manos del Estado el programa sea eficaz y no sea también otra fuente de corrupción? Claro. Ese es un reto muy importante. La otra, hacer una auditoría, me parece muy bien, pero creo yo que en esa auditoría puede ser que la empresa esté cumpliendo en todos los términos. Ahí el tema es ver cómo llegamos, y eso me parece muy difícil, que la empresa coopere para dar con quien hizo negocio con la empresa y que resultó beneficiado con algún moche, ¿no? Eso va a estar muy, muy complicado. Y respecto también a lo que comentaba David muy bien, que no tiene rigor científico ni metodológico la consulta que se hizo, pues tampoco lo tenía la manera en que ponían los radares, porque se ponían a contentillo o donde estaba la bajada, o incluso los quitaban, por ejemplo, de donde vivían, de cruces donde pasaban los funcionarios. Donde vivía Cruces. Porque ahí vivían cerca. No, esto no. Cerca de donde vivían funcionarios, los quitaban porque les molestaban, y eso no es una manera técnica de operar un programa. Ahora nos dicen algunos que sí se tienen las videocámaras y los módulos de estos en los puntos donde mayor cantidad de accidentes se registra. Seguramente sí, pero también hay colocaciones tramposas donde saben que no los vas a ver, los mueven en donde te van a cachar. Hoy, por ejemplo, que está lloviendo, es un mal día para autotráfico, porque hay muy poco exceso de velocidad, porque todo el mundo está estancado en el tráfico. Pero la verdad es que hay muchas maneras de inhibir los malos comportamientos, y una manera es avisando literalmente que hay un radar y demás, pero eso va contra el negocio, porque si avisas la gente le frena. En cambio, si no avisas, pues te los agarras. Pero volviendo a la pregunta que hacías, José Ángel, me parece muy importante especificar que los actos de autoridad no se pueden delegar. El gran problema y el gran reto de este tipo de situaciones es que, a diferencia de un servicio público, cuya prestación o provisión sí se puede delegar o concesionar, como sería la recolección de la basura o la dotación de agua, las sanciones, las multas, las infracciones no. Entonces, el acto de autoridad no es delegable. Por eso, muchos que sí han entendido el estatus legal y constitucional de las fotomultas, amparados, han evitado su pago. Por eso también se cayó en Veracruz. En el caso de Jalisco, pues la mayoría de la gente no estamos conscientes o no tenemos el tiempo y terminamos pagando. Entonces, el problema es que a la hora que el Estado recupera la rectoría de las infracciones, va a tener que, digamos, desarrollar un mecanismo administrativo para llevar eso bien, pero al mismo tiempo sin renunciar a su acto administrativo. Hay un dato que me parece muy relevante del fracaso, que es el caso de las fotomultas. En el último año subieron en 200% las multas en Jalisco, y sin embargo el número de accidentes, de muertes por accidentes viales en exceso de velocidad apenas disminuyó insignificativamente. Es decir, lo que aumentó fue el negocio, no disminuyeron las muertes. Y eso quiere decir que entonces no estamos atacando el problema público de la manera correcta. Estamos recaudando, pero no resolviendo el problema. Eso en el último año, ¿no? Habrá que decir que en los últimos 6 años, del 2011 para acá, sí se disminuyeron en 40%. Digo, la política funciona, pero aquí la eclipsó todo este tema de la voracidad. Tenemos que irnos a la pausa. Un poquito más adelante sus comentarios. Gracias a ustedes que participan a través de nuestras redes sociales. Vamos rapidísimo, pues ya regresamos.
Duarte Show. Que empiece el show, cámara y acción. Javier Duarte, tras abandonar su celda en Guatemala para ser trasladado a México. Mismos abogados, mismo avión, unen a Javier Duarte con la maestra Elba Ester Gordillo. Como gato boca arriba, Duarte se defiende en su primera audiencia. La PGR solo acreditó 38.5 millones de pesos de los 439 millones de que lo acusan. Duarte, quien llegó a México con pelo corto y sin barba, aduciendo cara limpia para demostrar su inocencia, está convertido en el villano favorito. Gobernadores de todos los partidos piden castigo ejemplar. Delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros, son los delitos que se le fincan al exgobernador veracruzano, preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Sí está bien Javier Duarte, porque como que todo lo toma él también como un show, ¿no? Pareciera que no mide los... pues ¿cuáles alcances? ¿Qué alcances va a tener esta acción en contra de Javier Duarte? Yo creo que desgraciadamente lo que estamos viendo es que de todas las acusaciones que se le imputan, muy pocas van a proceder. Y me parece que hay una estrategia deliberada de parte del gobierno federal para que justamente se vayan cayendo muchas de esas acusaciones y que al final del día sea procesado por muchas menos y por algunas no graves, de modo que al final, pues sí, pise la cárcel quizá algún tiempo, pero que no sea un castigo ejemplar, siendo, como lo decía la cortinilla, el villano favorito de este país, con el número de acusaciones más impresionante que se haya reunido en una figura pública. Y en ese sentido creo que la estrategia deliberada del gobierno federal para que el debido proceso juegue en contra de su procesamiento y que todas estas cuestiones ocurran a favor del indiciado es que hay un tema de complicidades donde no quieren que él en un momento dado pueda, digamos, revelar la versión de hacia dónde se desviaron esos recursos, porque al final del día, pues, todos esos recursos terminaron o en la bolsa de algunos de sus funcionarios y en la del mismo, o en campañas políticas, y eso puede generar un terremoto político de cara al 2018. Entonces por eso lo vemos risueño al niño. Sí, cuando uno ve esa risa sardónica de villano de Batman, algo así, de Duarte, es cuando dice uno, o este hombre perdió el juicio, o sabe algo que realmente muchos no sabemos. Y esa percepción, le he escuchado a mucha gente que él sabe que va a quedar libre más temprano que tarde, quizá pasando hasta las elecciones de 2018. Es una práctica pues común entre las redes políticas que hasta este tipo de detenciones sean orquestadas y con un trato. Entonces, ya sea por ineficacia de las autoridades que llevan el caso, que ya vimos ayer el regaño que hasta le pusieron a los fiscales, o peor aún, que existiera ese trato que muchos quieren pintar, a lo mejor hasta de una manera conspiratoria, es que pudiera darse esta liberación y pues ahora sí a disfrutar de la vida, ¿no? Ahora sí ya sonreír con más motivos. Y bueno, pues en realidad también lo que vemos, además de que Duarte es reflejo de estos modelos frágiles institucionalmente en los estados donde no hay contrapesos, pues es también que Duarte no nos hizo solo. Hay bastantes complicidades y muchos pueden caer, y eso es lo que fortalece esta teoría de que pues todo está haciendo un show, como bien lo dice la cápsula, y que pues tarde que temprano, más temprano, estará fuera. Académicos de Veracruz dicen que la extradición de Javier Duarte es una estrategia de distracción y entretenimiento, y que mientras no se detenga a otros involucrados dentro de esta red de corrupción, como serían exdiputados locales, federales, inclusive la ex primera dama, pues todo va a seguir en este ámbito, en el show. Yo estoy totalmente de acuerdo con esos académicos de Veracruz. Duarte no puede ser el único responsable de todo lo que se le acusa. No es absurdo. Para hacer todo eso se necesita toda una red de corrupción, una red de cómplices, un gobierno corrupto, ¿no? Junto con el auditor, junto con el procurador de ese estado, que a todo se hicieron de la vista gorda. Tienen toda la razón. Y me parece, yo también veo con preocupación lo que planteó David y Julio, en el sentido de que todo parezca una simulación, porque lo que vimos ayer en esta primera audiencia es increíble. Hoy Marco Antonio del Toro, un
destacado abogado aquí que vive en Jalisco y que se ha convertido en el defensor de todos estos políticos a los que se acusa de corrupción y que empezó a tomar fama cuando en 1995 Alberto Cárdenas y su equipo lo contrataron como asesor externo para tratar de encarcelar también a exautoridades de Jalisco, para reclamarle cosas al exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Pues hoy está como ya especializado en defender a los que se acusa de corrupción. ¿Y por qué? Porque dice, son asuntos mediáticos, se infla un globo, pero a la hora de lo legal se desinfla, porque no se pueden acreditar. Me preocupa que los fiscales que en este nuevo sistema de justicia penal, en esta primera audiencia, simplemente tienen que leerle los delitos de los que se le imputa, no hayan podido responder a cuestiones básicas de, a ver, si dices que agarró dinero para comprar terrenos en Quintana Roo, dime de qué cuenta, en qué fecha, con qué cheque y a dónde se fue, a quién se le pagó y por qué terrenos. Los fiscales no sabían eso. Entonces, hasta el juez se molestaba porque decía, oigan, pues no vienen preparados. Ese juez había emitido la primera orden de aprehensión contra Duarte y recordaba que los entonces fiscales sí tenían toda la información y se conocían al dedillo el expediente y que incluso llevaron a gente de la Secretaría de Hacienda como respaldo. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, ante un reto de este tamaño, con tanto tiempo de preparación, el tiempo que estuvo en Guatemala, llegue tan poco preparado a una audiencia que es clave en el proceso? Entonces, se trata de una simulación, se trata de mandar deliberadamente a fiscales que no conozcan el dato para no poderle fincar en el nuevo sistema de justicia penal oral la responsabilidad de Duarte. Creo que estaríamos ante la estocada del sistema y de este gobierno, ¿eh? Porque la gente no va a permitir que se haga una simulación ante un político, un funcionario que abusó a todas luces de su puesto, y hay investigaciones periodísticas que así lo demuestran, como el tema de las empresas fantasma, ¿no? Y es que implica perder el escaso bono de credibilidad pues que tiene el gobierno, lo poco lo poquísimo que les pudiera quedar, si es que hubiera, es perderlo. O sea, sería el colmo del cinismo que esto fuera una estrategia deliberada, y pues no solo para entretener a la gente, porque si bien esto del villano favorito, como la película infantil, es la muestra de que pudiera ser un distractor, porque mientras tanto siguen los actos de corrupción en todo el país. Lo vimos ya en este caso del socavón, con estas esquema a la mexicana de comprar ya sea malos materiales o dar moches o repartirse el recurso y lo que sobra para hacer una obra mal hecha mientras se pierden vidas. Claro. Y la verdad sería el colmo del cinismo que fuera una estrategia deliberada, como parece ser, todo lo indica que es así. Para algunos grupos ajenos al círculo gubernamental, dicen que sí existen ases bajo la manga que se pueden utilizar para realmente proceder en contra de Javier Duarte. Y bueno, refieren, por ejemplo, a aquel caso que se le acusa de que se trató a niños con cáncer, bueno, pues ahora sí que con agua destilada, que ni siquiera se les estaba dando el debido tratamiento, y que este es un crimen de lesa humanidad y que tendría que llevarse a la Corte Internacional de La Haya. Desde luego, Alberto Olvera, que es uno de los académicos que están en esta lucha, no solo contra Duarte, sino actualmente contra Yunes también, ha encabezado parte de, digamos, de la defensa de la dignidad de Veracruz desde la Universidad Veracruzana en Jalapa desde hace muchos años. Él advirtió la tragedia que sería la administración de Duarte desde el día 1. Le hicieron caso o lo voltearon a ver a partir de que el tema estalló. Yo creo que a Duarte se le pueden imputar muchísimos delitos de todo tipo. El problema es la configuración de esos delitos, cómo integra las averiguaciones, cómo procesas la información que tiene que acompañar a esas averiguaciones, que es la parte que es para especialistas, que tiene que ver con ministerios públicos, jueces, abogados defensores de los impresentables, que, bueno, pues es una discusión muy compleja donde hay giros inesperados
y entonces la opinión pública y el común de la gente no entiende a ciencia cierta. Pero si hubiera voluntad política real del gobierno federal y de los distintos actores importantes que están empujando, digamos, el Sistema Nacional Anticorrupción y vamos por más, de veras, pues tiene que irse a la cárcel inevitablemente. Es un escándalo y Duarte no es sino el reflejo del fracaso en buena medida del federalismo mexicano. Ya lo decía Aguilar Camín hace un par de años que el federalismo mexicano, esa mezcla de feudalismo con federalismo, iba a acabar mal y que no teníamos la capacidad de contrapesar, de fiscalizar la inmensa cantidad de recursos públicos que hoy se transfieren a los gobiernos de estados. Hoy gastan más los estados y municipios juntos que la federación, y lo vemos en este caso y en muchos más. La mitad de los gobernadores de este país están señalados. La deuda pública estatal se disparó. Hay un desastre, los mal comportados en la escena pública nacional son los gobernadores y ahí vienen los alcaldes. Pero hoy por hoy pues hay 17 gobernadores en fuga, procesados o señalados. Si tuviéramos que hacer alguna apuesta, ¿Duarte se queda en el fresco bote? A ver, yo creo que sí la tiene que pensar muy bien el gobierno federal si está haciendo estos cálculos de vamos a simular que te castigo para yo ganar un poco de imagen de combate a la corrupción, de combate a la impunidad, pero no te voy a tocar tanto para que no te enojes y no descubras pues lo que me compartiste de esa riqueza malavida. Creo que es una apuesta súper arriesgada que pone en entredicho la inteligencia de los mexicanos y que creo que yo creo y mi apuesta sería a que no sea fácil instrumentar eso y de intentarlo de un alto costo casi suicida del gobierno federal. ¿Se va preso o la libra? Sí la libra pasando las elecciones o un poco más, pero la libra. David. Se va preso, sale después del 18 y el problema de irse en serio a fondo contra él es que mandaría el gobierno federal una señal también a Borges, al otro Duarte, a Moreira, de que eventualmente ustedes irían por ellos. Si todos ellos hablan, hunden al país y a la mitad de la clase política. El problema es que ir por Duarte es que él hable. El asunto de perdonarle o simular o decirle que lo van a sacar después es comprar su silencio. Es una disyuntiva complicada. Y con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Entre revocación y ratificación de mandato. Los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque llevarán a cabo un proceso de ratificación de mandato, pero en forma interna y sin la intervención de la autoridad electoral. La oposición insiste en que debe ser organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, además de que los alcaldes se adueñaron de los consejos municipales y, en el caso de Guadalajara, del de Participación Ciudadana a cargo de Margarita Sierra. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de responder sí o no ratifican los mandatos de Enrique Alfaro, Pablo Lemus, Alberto Uribe y María Elena Limón. Todos han sido cuestionados, sobre todo porque se asegura que es un proceso amañado, electorero y de alto costo. Solo en el caso de Guadalajara se habla de una inversión de más de 3 millones de pesos. ¿Democracia o simulación? ¿Qué será, Julio Ríos? Para empezar, creo que es innecesarios estos ejercicios. Primero, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque ya existen dos mecanismos de ratificación. Uno legal, formalmente, que debe ser solicitado por ciudadanos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que se realiza si así lo determina el Tribunal Electoral. Y el otro, pues, la reelección, ¿no? Que finalmente en la práctica también, aunque no sea por la vía mencionada, no deja de ser un ejercicio en la praxis de ratificación. Y segundo, porque algunos de los que se van a someter, de todas formas iban a pedir licencia en diciembre o en enero, ¿no? Es porque pues ya tienen, en este caso, planes de ir por otro puesto. Entonces no deja de ser un ejercicio sin legitimidad, digámoslo, sin legalidad, porque el EPC no lo realiza, que por cierto seguramente hubiera sido mucho más barato. Obviamente compararlo con el ejercicio de la ciclavía no es tan preciso porque ahí eran
eran pocas colonias, 9 o 12, y pues el caso de Guadalajara son más de 500, ¿no? Pero pues sí, para empezar es innecesario, y en este caso, pues no, el no tener la validez legal también hay quienes lo tachan ya de un simple acto de pre-campaña anticipada, pagado con recursos públicos. Pero es un teatro que le funcionó a Enrique Alfaro en Tlajomulco, ¿no, David? Sí, yo creo que el ejercicio de someterse a consulta es interesante. El problema es la manera en cómo se hace. Yo creo que lo correcto o lo más conveniente es que pudiera ser realizado por un externo, en este caso por la autoridad electoral, no por una área casi de gobierno como es el Consejo Municipal de Participación, donde hay una cuasi empleada que es Margarita Sierra. Es decir, no hay una participación cívica ciudadana espontánea, real, sino una inducida y absolutamente conducida. Es decir, es interesante someterse a ratificación, es interesante someterse a evaluación, pero se puede hacer de otra manera que realmente le inyecte la legitimidad necesaria para que verdaderamente cuente como un ejercicio de someterse a lo que decida la población. Es legal porque ya está reglamentado en la ley en el reglamento de participación ciudadana, pero me parece que se puede hacer mejor. Es el único que se hace en el país. Muchos otros políticos o alcaldes no lo harían porque se arriesgarían a no ser ratificados, pero me parece que también hay una desvirtuación de la figura de la ratificación, porque ese tipo de figuras se usan cuando hay una crisis, cuando hay un señalamiento grave, que es cuando le pides a la gente que decida si se queda o no, para que no sea de trámite, para que no sea, digamos, ya de inercial, como es el caso donde todos los alcaldes de todas las ciudades están haciendo el ejercicio para que les digan que están muy bien y al poco tiempo se vayan. Pero que en realidad se llama revocación, ni siquiera ratificación. Bueno, cuando lo piden... Es que ellos lo llaman ratificación, pero el de la legislación electoral es revocación. Exactamente, sí, porque están tratando de quitarlo en este caso, ¿no? Pero tiene que ser por alguna causal grave, no nada más porque se le antoje a la gente. Está así normado. A ver, yo coincido con que se trata de una práctica poco útil y que distrae muchísimo a la estructura de gobierno, algunas áreas de la estructura de gobierno municipal, ¿no? Cuando hay tantas necesidades para atender en materia de seguridad, de servicios, creo que es una pérdida de tiempo, es un gasto de energía del ayuntamiento para hacer algo poco útil y que tiene poca validez por simplemente que quien lo organiza es juez y parte. O sea, no vamos a saber cómo se cuentan los votos, de poca transparencia. Entonces, creo que no ayuda. Hay instancias legales para hacerlo de manera formal y coincido en que tendría que ser en alguna situación extraordinaria o si se quiere hacer de trámite una evaluación para poner en evaluación del ciudadano las decisiones tomadas, las maneras de ejercer el gobierno, pues sí pedir una instancia autónoma que autentifique el ejercicio. De ahí en más lo veo inútil y desgastante. Que podría ser bien no la revocación porque no existen los motivos, pero sí por lo menos una consulta, que esa sí la puede realizar también el Instituto Electoral y a petición del 50% de los regidores en el ayuntamiento. Yo creo que hay muchas figuras y muchas maneras de exponerse al dictado público popular, pero la pregunta es ¿cuál es la más útil? ¿Cuál es la que más le sirve a la ciudad? Porque finalmente el objetivo de esta ratificación es, pues, digamos, hacer una mini campaña, lograr el sí y decir el gobierno fue aprobado. Me parece mucho más interesante, por ejemplo, el ejercicio que realizó el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Exacto. En donde un par de estos alcaldes sí se sometieron a un ejercicio independiente, riguroso, que los puso, digamos, bajo la lupa y que ese sí es mucho más útil porque ese tipo de ejercicios, ese tipo de evaluaciones, sí le dice a los alcaldes, aquí vas bien, aquí no vas mal, aquí tienes que apretar, aquí tienes que avanzar. Eso sí es útil para el alcalde, para la ciudad y para los ciudadanos. ¿Pero no les han gustado? No les gustaron, pero creo que me parece que hay que reconocer que hubo valor y digamos, voluntad de exponerse a una evaluación externa, realmente independiente, que sí les da insumos para tomar mejores decisiones. Bueno, hubo voluntad inicial. Exacto.
creo que en las últimas no han ido. E incluso han mostrado como inconformidad en las maneras, pero no se han prestado a un diálogo abierto para discutir a lo mejor la metodología y para escuchar lo que el ciudadano ve que está mal. Creo que eso pone en entredicho este afán de someterse a una evaluación pública cuando no aceptan resultados de ejercicios que están tratando de ser lo más rigurosos y lo más serios posibles, porque además se construyen en conjunto con los propios equipos de los alcaldes. Entonces, yo creo, y ojalá en la próxima actualización que haya de este ejercicio de qué has hecho alcalde, pues también se muestren más abiertos a escuchar, en este caso los alcaldes de Guadalajara y los alcaldes de Zapopan, los resultados que hace este equipo de este observatorio ciudadano de Jalisco Cómo Vamos. Y que finalmente ese ejercicio pues no cuesta tanto como va a costar la... No, pues además es un organismo independiente. Completamente. Y luego les da flojera explicarnos. No hay recurso público. No hay recurso público. Que creo que hay dos claves. Una es que una evaluación, una consulta, mientras más externo sea el agente que la realiza, más credibilidad y más objetividad. Esa es la teoría de la evaluación en el mundo entero. Y segundo, que una consulta o ratificación como esta, que se reduce a un sí o no, reduce todo lo que hace un gobierno, un alcalde, a una pregunta. Es mucho más interesante decirle sí o no en movilidad, en medio ambiente, en economía, algo que le permita tener más elementos de juicio que reducir toda una gestión a una pregunta de ¿te vas o no te vas? Claro. Por eso, digo, en términos populares es más entendible y fácil, pero en términos de política pública, de gestión de la ciudad, es mucho más rico otro tipo de evaluación. Entonces hay que buscar que las evaluaciones sean externas y realmente exhaustivas. Si no, estamos hablando estrictamente de política y campañas, lo otro sí es evaluación de gestión. Sí, esa metodología sí permitiría tener con estos indicadores claros, poder apretar tuercas y que haya mejora en puntos muy específicos que impacten en la vida de las personas cotidianamente. El PRI, particularmente en Zapopan con Salvador Rizo, está tratando de darle marcha atrás a este proceso de ratificación. ¿Le alcanzará el tiempo y la estructura que tenga a la mano como para darle para atrás? Y bueno, y sobre todo las herramientas legales que están tratando de echar mano. Están tratando de llevar al terreno legal lo que aquí hemos estado diciendo en el tema de esta autorización que se hizo en el ayuntamiento y que desde el punto de vista de los regidores del PRI viola la ley que le da la facultad al Instituto Electoral, ¿no? Y también están combatiendo legalmente el tema de cómo se constituyeron los consejos sociales de Zapopan, que son los que van a llevar a cabo esta consulta. Entonces, si prospera legalmente el asunto de cómo se integraron los consejos, en Zapopan puede complicarse la realización del ejercicio. Pero bueno, ahora ya también dicen que la tratarían de llevar al resto de los municipios. Sí, yo creo que el tema es estrictamente político. Yo creo que legalmente está pues bien hecho porque modificaron sus reglamentos, hicieron estos consejos y demás. Yo creo que la discusión no es jurídica, aunque la estrategia de este actor en particular sea por esa vía. No, yo creo que es un tema político. A mí me parece más interesante preguntar también cómo otros alcaldes de no extracción de Movimiento Ciudadano, sino priistas, ¿qué podrían hacer para rendir cuentas, someterse a evaluaciones? Es decir, lo ideal sería, digamos, no tratar de disminuir una ratificación que, a falta de otras cosas, es positiva, sino de mejorar esa ratificación con instrumentos realmente de evaluación. No bajar la vara, sino subirla. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos que permitan que la gente incida en los gobiernos y mejore la calidad de las políticas. Llevar alguna iniciativa al Congreso para que ya haya otros mecanismos de medición permanente, ¿no? O pedir que la ratificación, por ejemplo, entonces sí se lleve desde la autoridad electoral de manera independiente, preguntando más temas que solamente si sí o no, sino ¿te gusta el gabinete? ¿Te gusta aquello? ¿Quieres que continúe? ¿Quieres que ponga énfasis en una determinada tema o no? Algo así. Sí, que sea obligatoria a la mitad siempre de todos los periodos, sin que se pida de oficio, digámoslo así. La consulta más interesante es la de Tlajomulco porque por lo menos lleva otro detallito ahí implícito. Bueno, ¿no? Es en la cuestión del nombre, ¿no? El nombre del municipio. Que si se llama, quitarle el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que solo quede que quede el municipio como Tlajomulco y la cabecera que siga llamándose Tlajomulco de Zúñiga. Digo,
Es interesante, ¿no? Eso pues promueve en cierto modo participación ciudadana, que siempre es positivo, todo este tipo de ejercicios cívicos en este caso. Sí, ojalá que haya una buena participación, ojalá que haya afluencia, porque eso querría decir que pues hay un involucramiento cívico. A mí la parte que me preocupa es que sea muy inducido, que sea no, digamos, espontáneo y que al final se quede en un aspecto muy político y que no sirva finalmente a la ciudad para tomar mejores decisiones. Y respecto a los consejos de participación ciudadana, lo que dicen que más bien los ha aprovechado Movimiento Ciudadano para hacer estructural. Eso dicen. Nos vamos a la pausa y continuamos. La disputa de los derechos humanos. El Congreso del Estado lanzó a contratiempo la convocatoria para elegir al próximo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Se anotaron un total de 29 aspirantes, entre ellos catedráticos universitarios, consejeros y exconsejeros del organismo, así como algunos abogados. Los organismos no gubernamentales se constituyeron en un observatorio, pero luego han dejado ver una amplia simpatía por algunos de los candidatos. Los diputados denunciaron presiones. Mientras tanto, crecen las acusaciones hacia el interior del legislativo de que la presidencia es una posición del PAN y se decidirá por debajo de la mesa. Hay quienes apuestan a que el proceso reviente y entonces se designe al primer visitador conforme lo marca la ley. Bueno, el Congreso del Estado ya se está convirtiendo en tema de cada semana y en este caso con el sistema anticorrupción. Y que si nos alcanza el tiempo, que sí nos va a alcanzar para platicar de cómo van a terminar también con la elección del nuevo titular de Derechos Humanos. Así es, parece época de, pues como buffet, ¿no? ¿De dónde escoger? Digo, siguiendo con la lógica del reparto partidista, ¿no? Y bueno, hoy vimos que se aprobó la ley secundaria y la verdad que esto es muy confuso, abigarrado, o sea, la verdad para los ciudadanos comunes no entendemos porque un comité coordinador, un comité seleccionador, un comité de participación, el sistema de fiscalización, o sea, creando cuanta cosa se les ocurre, el vigilante que vigila al que cuida y así sigue la cadenita, ¿no? Yo insisto en lo que he estado comentando estos días, que la corrupción no se soluciona buscando a la Madre Teresa de Calcuta y a San Ignacio de Loyola y los 12 apóstoles a que encabecen cuanto comité se les ocurra, ni tampoco metiendo a un corrupto a la cárcel porque detrás viene el otro corrupto mientras no se modifique todo este sistema de complicidades que se presta a este tipo de actos de corrupción. Ciclopio es este sistema, lo que están ahí haciendo y pues habrá que ver ahora quiénes son los que llegan porque bueno, ya lo estamos viendo con el caso de Duarte, ajá, que al no haber este tipo de contrapesos institucionales en los estados, pasa este tipo de escándalos y también porque no están preparados. Se necesitan perfiles realmente que tengan esta especialización técnica, fiscalización, en rendición de cuentas, en lo jurídico, pero perfiles muy sólidos. Si siguen con esta lógica del reparto, de poner a los cuates, o peor aún, este principio de la medianía que es el que le sea menos incómodo a cada grupo político, entonces no va a haber este tipo de solución. Ese es el gran reto que viene en el resto del año. Por lo que pasó el jueves de la semana pasada y por lo que pasó hoy, las voces de distintos actores que se han expresado, yo no estaría tan pesimista, guardaría cierto optimismo, la verdad. El reto justamente es diseñar un sistema anticorrupción que contenga tanta impunidad y tanta corrupción. La corrupción no se va a detener mientras no haya un sistema eficaz, que este país nunca lo ha tenido y que yo creo este es el esfuerzo más completo que hemos hecho, no por concesión graciosa de la autoridad, sino nada, porque ha venido una serie de esfuerzos cada vez más sistemáticos y cada vez con más energía de grupos de la sociedad civil que han estado trabajando para que se haga la ley 3 de 3, para que se hagan cada vez más ejercicios de rendición de cuentas, para ser mucho más críticos en casos de corrupción, y eso
se ha cristalizado en este Sistema Nacional Anticorrupción con el componente de la Comisión de Participación Ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana, que también estuvo hecho por un grupo de ciudadanos de reputación probada, de trayectoria intachable. Ahí hay un avance. Desde luego sigue dominando el componente oficial. Y ya en el tema del espionaje, pues ahí se vio cómo ahogaron esta voz de Jacqueline Pechars, que era la representante de este comité ciudadano. Sin embargo, creo que hay avances, creo que se va por el camino correcto. Lo que hay que cuidar, y además la crítica, por ejemplo, de lo que se dio el jueves, de decir, a ver, quedamos a medias porque el fiscal independiente iba a salir del cajón del gobernador. Los 3 nombres que iban a ponerse a consideración del Congreso iban a salir del cajón del gobernador. Hoy el gobernador vio las críticas y dice, a ver, vamos poniéndola a que también el Comité de Participación Ciudadana dé nombres. Hay que ver si efectivamente toma en cuenta esos nombres y no termina metiendo uno al final. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a ver hasta qué grado hay la voluntad política de aceptar un verdadero sistema anticorrupción que termine con una fiscalización a modo y simulada de la que gozaron por años los políticos y la clase gubernamental, y que obviamente fue en detrimento de la calidad de vida de los de los ciudadanos y los mexicanos, porque la corrupción afecta la calidad de vida. Lo ideal era que el gobernador no interviniera en nada, que todo saliera de la ciudadanía. Yo no soy pesimista, pero sí muy escéptico, y me parece que no hay ninguna razón para ser optimista. El caso de Jalisco, junto con muchos otros estados, se quedó corto frente a lo que se hizo a nivel nacional, y teniendo la oportunidad durante todo un año de haber hecho una legislación mucho más interesante, mucho más a fondo, no se hizo. A mí me parece que hay un principio fundamental que los diputados no terminan de entender, que no entienden, que es que para combatir la corrupción que se produce dentro del gobierno, tienes que llamar a alguien de afuera. No puedes pedirle a tu subordinado, que es en este caso el fiscal general y el fiscal anticorrupción, que te investigue a ti mismo. Es un absurdo. Pero esta propuesta es para que venga de fuera. Claro, justamente. pero ¿quién va a nombrar a ese? Eso es lo que está en discusión. Por eso, pero justamente el hecho de que intervenga, aunque sea matizadamente, el propio gobernador, el ejecutivo o el Congreso, está equivocado. De acuerdo. Tendría que ser un nombramiento totalmente externo del Estado, por ciudadanos, en un comité en el que realmente den la confianza. Por eso ese tema no es menor, no es trivial. El éxito, al menos de la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, residió en que el Senado se aventó a nombrar a 9 notables, a 9 personalidades públicas intachables, que a su vez nombraron a estos 5 del Comité de Participación. Sí, pero no se han atrevido al fiscal anticorrupción por eso, todavía. Y hoy el Senado, digamos, quiere dar marcha atrás. Por eso la campaña de desprestigio contra Prechar y el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso el no nombramiento del Fiscal Nacional Anticorrupción. Claro, porque el Senado ya vio que se dio demasiado, o mejor dicho, se dio como debía hacerlo. Otros congresos, incluido el de Jalisco, dijo, no creo que debamos ir tan lejos, y no se atrevieron a dar el paso en serio. La única manera, insisto, que tenemos que entender todos en este país es que siendo tú jefe de un encargado de vigilarte, pues no te va a vigilar porque va a perder la chamba. Que tenemos la posibilidad de romper eso, claro, en la definición de las leyes secundarias de esta ley. Pues hay que ¿Dónde puedes acotar esa participación que hoy, aunque la aprobaron por mayoría los diputados para dejarla la cabeza de este sistema, que sería el fiscal independiente, que rompe con la subordinación del Ejecutivo, hay la aceptación por lo menos de modificar cómo quedó, porque como quedó, pues queda igualmente subordinado, ¿no? Saldría del nombramiento del gobernador. No hay que confundir autonomía con independencia. Autonomía es que tenga la capacidad institucional para actuar, y la independencia es que su nombramiento y remoción no dependa de con quién trabaja y a quién tiene que vigilar. Eso es lo importante, darle los 2 atributos para que realmente tengas a alguien que vigile al gobernador, a los alcaldes, a los distintos funcionarios de manera externa. Que él se le deba su chamba a los ciudadanos que lo nombraron, no al gobernador que lo propuso en la terna, o al Congreso que lo palomeó y demás. Ese es el chiste. En ese sentido, queremos realmente entrar en la corrupción. En ese sentido también faltó dotarlos de una fórmula de financiamiento permanente.
para que no dependan del dinero que les da el Ejecutivo. Y no solo con el fiscal faltó que la sociedad intervenga de forma más plena, sino también en el auditor y también en los magistrados del Supremo, del Tribunal de Justicia Administrativa, porque ahí no lo soltaron los diputados, ¿eh? En este caso van a seguir ellos teniendo el control de los nombramientos, dan un poquito nada más para tratar de tener contenta a la sociedad. Que van a ceder en todo lo que les toca repartirse? No, además no solo es el reparto de chambas, sino también estos son dos brazos fundamentales en el esquema, o sea, quien cuida, quien fiscaliza y quien puede, en este caso, juzgarte por ciertos actos tipificados. Por eso no lo soltaron. Entonces, ahí también debe haber entrado un comité social para calificar a los más preparados. Quitar esto es quitarles el blindaje de impunidad que tienen. No solo queda en el fiscal. Entonces, ¿cuáles son las razones para ser optimista? Es decir, si la auditoría sigue pendiente, si el tribunal administrativo está incompleto, si el fiscal no es autónomo... Yo te digo que es optimista en el sentido de que hoy se abre nuevamente a que en los debates para definir la ley secundaria se puedan acotar y definir que esos nombramientos vengan solamente del Comité de Participación Social. Y que el comité fuera también el que pudiera destituirlos en este caso, para que hubiera total independencia. Y pues bueno, yo ya no espero que deje de haber corrupción, lo que esperamos es que haya castigo, que no haya impunidad, porque pues la corrupción es difícil que acabe de un día a otro, pero la impunidad, esa sí puede acabar de un día a otro si se lo En la medida en que los empieza a castigar, se empieza a combatir. Aprovechamos para ir rapidísimo. Algunos de los comentarios de ustedes ante los temas que hemos venido tratando en esta ocasión aquí en Controversia. Canal 44 preguntó la cancelación del contrato con Autotráfic en las fotomultas, pero las sanciones continuarán. Lo recaudado será... Bueno, vamos, es la encuesta de la que veremos los resultados en unos momentos. Nos dice Arturo Ayala Ríos, pregunta David Gómez, ¿y quién va a auditar? ¿La ASEG, el Congreso? ¿Y cuánto cuesta este proceso de auditoría? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quieres contestarle de rapidísimo, David? Sí, la Auditoría Superior del Estado tiene presupuesto para auditar específicamente a un funcionario, a una dependencia, a un programa. Lo puede hacer si hubiera voluntad. Pedro, esas fotoinfracciones tienen fecha y hora cuando se van a pagar, salen pagos fantasmas, dice, así están robando al pueblo. Muchas gracias. Gabo, ¿y cuánto repartió a los funcionarios que le otorgaron dicha concesión? Dan por terminado el contrato, no por gusto, sino por tanta porquería, solo que ya no tendrán que compartir las ganancias. Y esperemos que dejen de manipular los equipos y que la señalización sea coherente, nos dice. Muchas gracias. Francisco Rubalcaba, entonces, ahora ya las fotomultas costarán 40% menos, te digo, es lo más lógico. Bueno, ya quiere que se la dejen más baratita, Francisco, gracias. Gracias por el comentario. En cuanto a la encuesta, la cancelación del contrato con Autotráfic en las fotomultas, pero las sanciones continuarán, nos dice 13%, lo recaudado será invertido, 87% seguirá la opacidad. Muchas gracias por participar y que ya nos vamos. Muchísimas gracias. Ya no alcanzamos lo de la Comisión de Derechos Humanos, pero hay tiempo. Queda tiempo para la comisión. Gracias. Gracias, buenas noches.